5, 4, 3, 2, 1. Hola, buenas tardes. Hablaremos de lesiones venosas de las extremidades y qué hacer con ellas. Primero, tenemos que tratar de explicar cuál es la función del sistema vascular. Esencialmente es un sistema hidráulico presurizado que distribuye sangre a los tejidos llevando oxígeno a través de este mecanismo, y eso lo cumplen las arterias impulsadas por el corazón. La recolección de esta sangre que ya entregó su oxígeno la hace el sistema venoso. Las patologías que pueden ocurrir sobre el sistema vascular se expresan esencialmente por alteraciones del flujo, lo cual pudiera ser agudo o crónico. Pueden existir causas por obstrucciones, rupturas y dilataciones. Todas estas cruzadas por consideraciones de tipo anatómico y según si estamos hablando de arterias o venas. En este caso hablaremos de venas. La función venosa es, como mencioné, traer la sangre de vuelta al corazón. Sin embargo, el sistema venoso no cuenta con una bomba impulsora directa, cual es el corazón en el lado arterial. Por lo tanto, las venas cumplen su función mediante la compresión que generan las masas musculares en torno a ellas. El retorno venoso se hace esencialmente en forma pasiva, subiendo escalones, pues las venas tienen válvulas que son las que impiden el retorno de la sangre hacia la periferia. Las venas en extremidades pueden ser superficiales o profundas. La diferencia entre ambas consideraciones es esencialmente: venas superficiales están en el celular subcutáneo, las venas profundas están en el plano muscular. La masa muscular, como mencioné, que rodea las venas profundas es la verdadera bomba impulsora, como vemos en esta diapositiva, en la cual venas profundas, rodeadas de masas musculares, actúan subiendo la sangre de vuelta al corazón. Las venas superficiales no tienen esta posibilidad y son más pasivas en su retorno. A la derecha vemos cómo la compresión muscular cierra las venas, ordeñándolas, permitiendo la función venosa. ¿Y por qué ocurren problemas? Si fallan las válvulas, se sobrecarga el sistema venoso distal, lo cual nosotros consideramos una insuficiencia venosa. Las venas se van a colocar más visibles, con síntomas congestivos, pues no están drenando adecuadamente su territorio, se produce retención de líquido, manchas, daño tisular. Y aquí vemos cómo la compresión venosa sobre el sistema venoso profundo funciona adecuadamente, mientras que las venas superficiales empiezan a dilatarse y a hacerse tortuosas. A la derecha vemos una lámina que trata de expresar el concepto de falla venosa, valvular venosa. ¿Por qué falla el sistema? La verdad es que no lo sabemos. Sin embargo, sabemos que hay líneas familiares que tienen mayor frecuencia de este problema, lo cual no es un absoluto. No todo aquel que sea hijo de una persona con varices va a llegar a tenerla. Edad. Lamentablemente, así envejecen las venas y podemos ver acá cómo en distintos tipos de venas, que ya vamos a explicar, a mayor edad va aumentando la frecuencia de problemas. Género. Los efectos del ciclo hormonal femenino y los embarazos sobrecargan el sistema venoso. Pero el principal factor y el único que podríamos corregir, puesto que edad, herencia y género no tienen corrección, es el sedentarismo. El sedentarismo hace que esta bomba muscular funcione mal. Hay otras causas como secundario a enfermedades previas, accidentes, trombosis venosa, pero no es eso lo esencial en este tema. Lo esencial es la insuficiencia venosa espontánea por sedentarismo. ¿Qué son las varices? Dilataciones secundarias de trayectos venosos afectados por este reflujo, fallo valvular. El problema lo tenemos que analizar desde un punto de vista de la anatomía y causalidad afectada.
En esta lámina vemos solamente venas superficiales, venas tronculares, venas safena usualmente, ramos colaterales fuera de esta vaina y ya después venas muy superficiales llegando hasta las arañitas. Piensen en un territorio como un río, desde arroyos hasta el río principal. ¿Qué tipos de venas tenemos? Las arañas vasculares, que es la clase 1 para los especialistas, las cuales pueden tener distintas formas de expresión, desde líneas de colores, puntitos o verdaderas arborizaciones. Acá a la derecha vemos ejemplos en vivo. Clase 1, venas un poco más gruesas, estas reticulares, que terminan también en arañitas, pero es evidentemente algo más marcado. Clase 2 y 3, varices propiamente tales. Esto ya estamos hablando de trayectos principales, usualmente venas safenas o sus ramas principales, y lo que se ve más que un cambio de color, como se veía en clase 1, es la aparición de bultos debajo de la piel que no cambian el color de esta necesariamente. Clase 4, que ya cae en la consideración de una insuficiencia venosa crónica, en la cual hay cambios de la calidad de los tejidos, manchas, eczema, cicatrices. Vemos característicamente este aspecto a nivel de los tobillos. Clases 5 y 6, los cuales ya corresponden a úlceras y la cicatrización cuando se ha logrado esta. ¿Qué síntomas generan las varices? Esencialmente, retención de líquido, edema, pueden provocar dolor, pueden provocar picazón y cambios de coloración, como he mencionado, llegando a la ulceración cuando el cuadro ha sido abandonado o mal manejado. Pero lo más frecuente es la consulta porque tengo varices y esas varices son lesiones que simplemente se ven sin tener mayores síntomas. Aquí tenemos una muslo distal con las características dilataciones debajo de la piel. ¿Cómo se estudia un cuadro varicoso? En primer lugar, en forma clínica. Esto es, interrogando al paciente cómo son sus síntomas, en qué horario se presentan, mañana, tarde, en fin, cómo percibe él el día a día de sus extremidades. Luego, un examen de superficie, que siempre debe ser de pie, porque en ese momento se produce la máxima congestión de los trayectos venosos a evaluar, y aquí tenemos un paciente parado en un escabel en el cual vemos cómo se observan dilataciones venosas bajo las rodillas. El siguiente paso es certificar esta evaluación clínica inicial, la cual debe ser realizada mediante un ecodoppler color de las piernas, en este caso, lo cual nos da un mapa de las venas y una demostración anatómica y demuestra los niveles de reflujo, vale decir, desde dónde se origina el problema. Volvemos a ver la pierna con sus venas en el corte anatómico y los lugares cómo se va insonando con el ecógrafo, y vemos las imágenes que el radiólogo y nosotros mismos debemos ser capaces de interpretar de venas debajo de la piel. La vena, como menciono, normalmente no tiene reflujo. Por convención, en esta imagen, la línea horizontal es sin flujo, hacia abajo flujo ascendente y hacia arriba flujo descendente. Esta es la imagen de una vena que tiene reflujo bastante prolongado. Y acá una imagen de una vena en la cual vemos la válvula y la válvula no cierra. Y aquí el mismo gráfico anterior, los distintos niveles de estudio y cómo se ven los sitios de reflujo. Por ejemplo, aquí no hay reflujo, aquí sí y aquí sí. Llegado al diagnóstico anatómico preciso, ¿qué podemos hacer al respecto?
Ya mencioné que el único factor que realmente podemos corregir es el sedentarismo y uno tiene que asegurar y educar al paciente respecto del cambio de estilo de vida, asegurándose que él tenga y se asigne tiempo de hacer ejercicio. Con las piernas, 3 a 4 veces por semana, ojalá unos 40-45 minutos por vez. La idea es que se sienta discretamente acalorado. ¿Qué ejercicio? Pueden ser caminatas, puede ser bicicleta, puede ser trote, baile, etc. Más que el tipo de ejercicio es la rutina y el caminar es un muy buen ejercicio. Se puede usar soporte elástico, medias elásticas en los horarios en los cuales claramente no vamos a poder hacer ejercicio. El horario laboral en el cual tenemos que cumplir alguna función, ya sea de pie o sentado. Existen fármacos venotónicos que disminuyen la sensación de cansancio, congestión. Sin embargo, debo señalar que el ejercicio propiamente tal es más eficaz que los fármacos a la hora de controlar los síntomas. Sin embargo, nada de lo anterior elimina las venas que ya se hicieron visibles. El ejercicio, uso de medias, fármacos y otras medidas logran detener la progresión del cuadro en buena medida, pero no retrotraen la situación a una de normalidad previa. Y si mi objetivo es eliminar lo visible o controlar síntomas que no se logran controlar con ejercicio, ¿qué podemos hacer? La terapia es eliminar lo visible, pero recordar de que no estamos corrigiendo el factor que llevó a que esto fuese visible, pues no lo conocemos. Las terapias, por lo tanto, no son definitivas. Para clase 1, las arañas vasculares y las colaterales reticulares, la terapia se denomina escleroterapia o microinyecciones. Las clases 2 y superiores requieren un tratamiento invasivo, que es una cirugía con o sin escleroterapia para eliminar adicionalmente las arañas vasculares que puedan estar molestando. Escleroterapia, ¿en qué consiste? Ir pinchando las venitas según su arborización y eliminarlas. Siempre sí debemos partir por eliminar el sitio de reflujo y si este es en una vena troncular, primero debe ser la cirugía y después las arañitas. Pero si el problema solo son las arañitas, podemos ir a pincharlas. ¿Cómo? ¿Cómo se ve en esta lámina? Una aguja muy fina, más fina que la del dentista. Uno pincha la venita, estando dentro de ella, inyecta un líquido que la irrita y la esclerosa. Aquí vemos en vivo y en directo esta técnica que es exclusivamente cosmética. Debo insistir, estas venas van a ir reapareciendo lentamente en 2 a 5 años según sea la situación. La tasa de éxito no esperen que sea del 100%, 60-75% de borramiento, y acá vemos la técnica en sí. La vena está siendo pinchada, se inyecta el líquido, se borra la vena y aquí tenemos el mismo árbol de venitas ya tratado que inicialmente se ven fuertemente irritadas como se ve ahí. Estos son los resultados que pueden parecer maravillosos, antes, después, antes, después. Sin embargo, debo señalar que los resultados son buenos, pero no maravillosos. Esta es una pierna tratada, este es el aspecto inicial, luego vemos el resultado inmediato, el cual tiene que ser trabajado sucesivamente para lograr finalmente un borramiento que es bueno, pero claramente esta es una pierna que va a seguir teniendo algún grado de lesiones y acá procedería a hacer un láser si es que se considera que las manchas cafezosas son incómodas. Esto tiene complicaciones menores, pero tiene complicaciones. Microtrombos, como se ve acá, las venas uno las controla, ve que se produjeron microtrombos, se puncionan y se drenan para poder eliminarlos.
Si hay pigmentación, como mencioné, también se drenan y eventualmente un láser de aclaramiento. Si se produce una escara, una costrita, va a quedar una mínima cicatriz. Es enojoso, pero es parte de los riesgos que uno tiene la obligación de mencionarle al paciente antes de ir a esta terapia. Las clases 2 y superiores, el tratamiento es cirugía, sellar los ejes. Esto no es lo que se recuerda en la memoria colectiva, que era una cirugía bastante traumática. Es lo que se llama opción tradicional, en la cual la vena es extraída por incisiones muy pequeñas, pero incisiones. Eso se llamaba safenectomía. Las opciones actuales es ir a sellar las venas por ablación, la cual puede ser termal o no termal. Ya llegaremos a eso. Una safenectomía clásica, uno enhebraba la vena con un instrumento especial, instrumento que se amarraba a la vena y posteriormente se retiraba el instrumento retirando la vena como vemos acá. Esto implica incisiones para ligar los sitios de acceso y posteriormente la tracción sacando la vena y las ramitas. Lo moderno es ir a la ablación, lo cual implica un acceso percutáneo. Con una aguja, obviamente también requiere anestesia, pero puede ser incluso local. Se pincha la vena, se ingresa a ella controlando el sitio de punción mediante esto que es una guía de un alambre flexible que permite navegar e introducir una vaina venosa, la cual me sirve de puerta de acceso. Aquí está la vaina ya instalada, un ramo lateral que permite lavar el sistema y trabajar desde adentro en la vena. Introduciendo catéteres que aquí se ve siempre con ecografía. El cirujano vascular moderno requiere dominio de las técnicas ecográficas y a través de estos sitios de acceso uno desde la vaina entra con un catéter que posicionamos en los lugares que nos interesan sellar, lo comprimimos y actuamos, como mencioné, termal, láser y radiofrecuencia, no termal, un sellado por adhesivo. Aquí se ve en la ecografía la punta de un catéter, en transversal, esto está en longitudinal y esto está en transversal, podemos ver claramente el catéter y eso nos permite saber dónde estamos y hacer lo que corresponde para sellar la vena. Diferencias entre lo tradicional y lo nuevo. El grado de invasión de la cirugía. Es lo mismo que una colecistectomía que hace 30 años se hacía por una incisión no menor en el abdomen y hoy se hace por laparoscopía. Esto es más o menos lo mismo. Solo punciones versus las incisiones tradicionales. La cirugía tradicional tiene una recuperación bastante más prolongada, con bastantes más molestias y requiere vendaje. Vendajes que en cirugía moderna prácticamente son innecesarios. Este es el aspecto de una pierna recién operada, solamente algunas parches de tela para sellar los sitios de punción. Esta es una pierna una semana después. Este es un paciente que por razones anatómicas a la derecha requería cirugía tradicional, pues la vena había alcanzado diámetros demasiado grandes para ser sellada en su sitio. La pierna izquierda también presentaba insuficiencia venosa, pero la vena podía ser tratada con una técnica moderna por ablación. Al paciente lo operé el mismo día de ambas piernas, en una hice cirugía tradicional y en la izquierda hice cirugía moderna. Ustedes pueden ver la evolución a una semana, la diferencia de aspecto y sí, la pierna derecha dolía bastante más que la izquierda. El postoperatorio moderno está marcado por la existencia de pequeñas equimosis, un trayecto tratado algo eritematoso como vemos ahí, sensible pero manejable con algo tan simple como paracetamol.
Puede haber una reacción inflamatoria tardía, que es la aparición de un cordón palpable, incómodo, pero de manejo bastante simple. Puede haber un área pigmentada, vale decir, se ve algo más cafezoso por un periodo de tiempo. No requiere reposo, no requiere soporte elástico, vendas o medias. La analgesia, como mencioné, es mínima. Personalmente siempre utilizo prevención de trombosis venosa mediante fármacos orales y muy pocos casos requieren manejo activo del dolor. Puede sí ser necesario terapias posteriores, particularmente respecto de la existencia de arañas residuales. Acá vemos resultados, estas son todas de un mismo paciente, el aspecto preoperatorio con los trayectos dilatados. Estos son los sitios de acceso, puesto que para entrar en venas que son muy tortuosas uno requiere más de un sitio de acceso. Una vena puntual del dorso del pie en el tobillo, y aquí vemos el aspecto en esta y esta a la semana. Todo ha desaparecido y el paciente, me van a tener que creer, pero no tenía mayores molestias. En conclusión, frente a un cuadro varicoso debemos establecer un diagnóstico funcional y anatómico preciso. Debemos asegurar que el paciente busque tener un buen estado físico para su manejo, puesto que lo que yo puedo ofrecerle el día de hoy va a ser válido para los siguientes meses, pero si es una persona que sigue siendo sedentaria, va a volver a desarrollar el cuadro en otros territorios venosos. Las técnicas actuales permiten terapia reintegrando al paciente de inmediato a las actividades del día a día. Y esto es una cirugía mayor ambulatoria en la cual el paciente no debe quedarse en la clínica, sino que puede irse a su casa el mismo día. Incluso si estuviese en tratamiento anticoagulante, esto no tiene ninguna contraindicación. El paciente debe dialogar francamente con su tratante respecto de qué es lo que espera de la terapia. La vena que ustedes puedan estar considerando incómoda y molesta no es la que yo voy a estar mirando como vena alterada. Recuerden de que el trayecto venoso bajo la piel puede ir bastante más allá de lo que ustedes se ven. Por eso es necesaria la ecografía. Entender que el resultado final y óptimo alcanzable va a ocurrir después de un tiempo, puesto como vieron inicialmente hay equimosis y hay manchitas que es necesario seguir tratando. Muchas gracias por su tiempo, ha sido un placer hablar de este tema con ustedes.